Bienvenidos al programa donde las máscaras cuentan historias y los pierrotazos dejan eco en la eternidad. Aquí, entre máscaras y caídas, yo, Víctor Hugo, le contaré a mi amigo Joshua las historias que forjaron el mundo de la lucha libre. Hoy mi Joe va a ser de un... Pues es que también es un ring, ¿verdad? Un cuadrilátero, pero del box. Sí, con cuerditas más flojas. Hoy vamos a hablar de una mujer que peleó dentro y fuera del ring, que rompió huesos, récords y cadenas. Una mujer que se convirtió en el rostro del boxeo femenino mucho antes de que el mundo estuviera listo para aceptarlo. Imagínate esto. Sangre goteando sobre el piso, una puerta abierta, una mujer, herida, tan valiente, corre hacia la calle mientras su propia sombra parece perseguirla. No debería poder moverse, no con las heridas que tenía, no con un pulmón colapsado, pero aún así, camina. Camina porque sobrevivir para ella siempre fue un acto de rebeldía. Hoy conoceremos la historia de Christy Martin, la hija del minero, la campeona que desafió el machismo, a la cocaína y a la muerte misma, para volver a ponerse los paquetes. Kirby, ¿o qué me ganaste? Sí. Sí, güey. Sí, güey, renació, cabrón. Vamos a ver. Christy Salters nació en 1968 en una pequeña ciudad minera de West Virginia, en un entorno donde el carbón y el sudor eran parte del aire que se respiraba. Era hija de una familia trabajadora y desde pequeña aprendió que nada se consigue sin esfuerzo. Creció en un ambiente rudo, donde las manos se curtían con trabajo pesado y los sueños parecían enterrados bajo el polvo de las minas. Aún así, Christy era distinta, rebelde, intensa, incapaz de quedarse quieta. Amaba el deporte, el movimiento, la competencia, jugaba baloncesto, corría hacia atletismo y aunque sobresalía, nunca se sintió parte del molde en su entorno. Nunca se sintió parte del molde que su entorno esperaba de una chica. Ella no quería ser bonita y callada, quería siempre ganar. El boxeo apareció en su vida casi por accidente. Un amigo la retó a subirse al ring en un gimnasio local y en cuanto sonó la campana descubrió algo, que ese era su lugar. Cada golpe que lanzaba era una afirmación, una forma de gritar, yo también pertenezco aquí. Entonces aquí, si te das cuenta, hay una similitud como con la locomotora, que se trepó sin pelearse con otra loca ahí de su pueblo. Más que esta, el Big Ben se transformaba, güey, como en la película esta de... ¿Cómo se llama? Se transforma en demonio, güey. O sea, la campana, güey, y... Es como estilo Cruella de Vil de 101 Dálmatas. Okay. Sonaba el Big Bang y se desbloqueaba la psiquiatría que habían aplicado dentro de ti para controlar dicho problema mental. No recuerdo el nombre de la película, discúlpenme. Pero hay uno donde suena el ti, ti y se transforma. No sé si es de box o es de play. Pues en la última de Hellboy hay un luchador que se hace murciélago, güey, cuando suena la campana. No sé si sea esa, güey. Pero bueno. Culerísima esa película, por cierto. ¿La última? Sí, no. Que ya no fue de... Ya no fue del Guillermo, exacto. Ya no fue de Guillermo, sí. Güey, todas las películas... De hecho, va a ser otra, ¿no? Ahí te va. Yo sé que este programa no es de cine, pero ahí va. Nos mama el cine. Cada proyecto que Guillermo del Toro ha hecho, por ejemplo Hellboy, Pacific Rim, son dos ejemplos perfectos de que cuando las productoras o los estudios quisieron hacer la trilogía o la secuela, ya sin él, fracasaron. ¿Por qué? Pues porque era la visión de Guillermo, güey, y ese era el vato que hacía todo, cabrón. ¿Sabes? Esa era la magia. Es como en las de Marvel, los hermanos... ¿Qué? ¿Rousseau? No. Hermanos, no sé la peli. Que hicieron como 20 y tantas películas en secuencia. Sí, y que una vez que los quitaron, todo en decaída y los tuvieron que volver a contratar para volver a seguirla con lo que están sacando. Simón. No sé cómo se llaman, pero sí sé quiénes me dices. Vamos a seguirle. Pero, otro dato aquí que se me olvidó escribir, pero que estuve revisando en varios videos y un documental. Ella es hija de un minero. Y el minero es hijo de otro minero y otro minero por generaciones. Y ahí te va. Todos
esas personas, hasta antes de su papá, habían muerto por pulmón negro, que es algo que se desarrolla dentro de los... Está respirando. Sí, exactamente, güey. Irrelevante el dato para la historia, pero se me hizo muy interesante. Gajes del oficio. Sí. Pero había un problema. El boxeo femenino prácticamente no existía. No había promotores interesados, no había títulos reconocidos, ni siquiera respeto. Los hombres se burlaban, los entrenadores se negaban a trabajar con mujeres. Ok, repítese. ¿Pásale? El otro está apostando. Sí, yo también. Yo por eso hasta le dije, espérate, porque ya... Sí, estábamos apostando a que la... ¡Oh! Lo abrí todo ya para que no haya pedo. Pero había un problema. El boxeo femenino prácticamente no existía. No había promotores interesados, no había títulos reconocidos, ni siquiera respeto. Los hombres se burlaban, los entrenadores se negaban a trabajar con mujeres, y el público la veía como una curiosidad. A Christy eso le valía madres. Si el mundo no estaba listo para verla pelear, ella los obligaría a mirar. Durante sus primeras peleas amateurs comenzó a llamar la atención por su estilo agresivo, su energía arrolladora y su capacidad para aguantar castigos sin dar un paso atrás. Yo vi sus peleas, se me hizo un estilo muy mexicano. Hacia adelante, güey. Sí, aunque me pegues, yo sigo. Sí, no sé si lo apunté por aquí, pero también hay una anécdota en la que un vato dice, tenía el mentón de concreto, güey. Como si le pegaras a la pared. ¡Ah, su madre! Aguantaba machina. Ahí te va. Fue ahí donde conoció a Jim Martin, un exboxeador retirado con fama de ser duro, exigente y algo temperamental. Adelanto que no voy a hablar de usted y con su perra madre. Ojalá se pudra en el infierno, ahí en el cárcel en la que está y ojalá nunca salga. Le agarré coraje, güey. ¿Qué? ¿Todavía vivo? Está en la cárcel, tiene 70 y pico años ahorita. Y va a salir hasta los 92. Si es que llega, ojalá no llegues y con tu pinche oje te mueras ahí, al chile. Voy a hacer paréntesis. Me vale verga, güey. No, ese vato me cayó re mal. Ahorita vas a ver por qué, güey. También lo vas a odiar. Ok. Jim la vio pelear, y no se les olvide el nombre, Jim Martin. La vio pelear y quedó impresionado. Dijo él, esa chica tenía algo que no se enseña. Tenía fuego. En la época de sus primeros entrenamientos con Jim, la pusieron a prueba haciendo sparring contra otros hombres, que le ganaban por mucho en peso y tamaño. Incluso este hijo de su puta madre de Jim, tampoco la quería ahí, o sea, tampoco, que le pidió a uno de sus boxeadores, oye, pues aviéntate un sparring con ella y trata de chingarle una costilla. Así para que sepa lo que es bueno y deje de estar chingando de aquí. La morra aguantó los vergazos, no le pasó nada, güey. Y este vato pega bien duro, cabrón. Entonces ahí fue cuando el vato dijo, vamos a darle una oportunidad. Que le ganaban por mucho en peso y tamaño. Los promotores, al ver esto, que te comento, insistían en que se le entrenara bien. Y ahí fue cuando en la búsqueda de un buen compañero de sparring aparece Jimmy Short Dog Maloney. Ah, pinche Doc. Quien se convirtió en su compañero de prácticas. Jimmy cuenta que un día al llegar al gimnasio, lo primero que escucha fue una serie de bombas explotando y se preguntó, ¿quién es el nuevo chico? Se asoma y al ver que era Christy, se quedó así dando la chingada, güey. Si estuviera suavizando un bistec. Haz de cuenta. Sí, güey. Acto seguido, aparece Jim diciéndole, va a ser el compañero de sparring de ella, güey, porque pues, están del pelo. A lo que Jimmy responde, ¡con ella! Estás pendejo, Carmelo. ¿Ya estás viendo y no ves? Estás güey, yo no le voy a entrar, güey. Pero resulta que se llevaron muy bien, se llevaron chingón, congeniaron perfecto en el cuadrilátero. Y hubo química como compañeros de sparring. Cuenta que Christy le dejó varios ojos morados, varios labios partidos y cuanta herida se imaginen en los puros sparrings, güey. No, en un sparring te puedes hasta cortarlo. Sí, Los pómulos, o sea, puede suceder cualquier cosa. Uno de los entrenadores le dijo a Jimmy, se ve que pega más fuerte que tú. A lo que él respondió, pega más fuerte que la mayoría de los pesos ligeros allá afuera. Y estamos hablando de que estamos hablando de una mujer comparándose con hombres. ¿Sabes? Christy se ganó su lugar en el gimnasio. Jim continuó entrenándola y poco después se convirtió en su manager, su entrenador y más adelante en su esposo. A ojos del mundo, parecía la combinación perfecta. El viejo zorro del ring guiando a la nueva joven promesa del boxeo.
Pero lo que Christie no sabía era que esa relación, que la lanzaría a la fama también, sería la semilla de su tormento. Por ahora, sin embargo, solo veía oportunidades. Su nombre empezaba a sonar, sus peleas, aunque en gimnasios pequeños y ferias locales, empezaban a atraer al público. Era cuestión de tiempo para que alguien grande se fijara en ella. Ahora, me voy a adelantar poquito, por aquí lo tengo, pero ahí te va. En sus primeras peleas de gimnasios así pequeñitos, así como de que, ay, aquí en el auditorio, pesitos así. La primera vez que se trepó a pelear, el promotor le dijo, la voy a subir, güey. No es porque me están insistiendo, pero no les voy a pagar. Si quieres que te pague, güey. Y le entregan un bonchecito de entradas. Lo que vendan es su ganancia. Le dieron 2 boletos. Peleó por $60, güey, nada más. Y me imagino que a lo mejor repartidos, güey, así como de que tanto para este güey, tanto para este güey, tanto para ti, borra. Así. A inicios de los 90, el boxeo vivía una era dorada. Tyson ya era una leyenda caótica. Holyfield representaba la disciplina y los nombres de La Hoya, Chávez y Whitaker encendían el planeta. Pero en medio de ese ruido había un rincón del ring que nadie miraba, el de las mujeres. Hasta que Christy Martin subió al cuadrilátero con guantes rosados, mirada de fuego y una determinación que olía a pólvora. Jim Martin, su entrenador y esposo, había encontrado la fórmula: convertirla en un espectáculo mediático. Cuidaban mucho la imagen de que pareciera como... Es que ese güey sí vio el rincón de las mujeres. Ese vato pensó en promoverla siempre como la esposa gringa tradicional, de casa, que siempre ya tenía ahí su pay en la ventanita enfriándose, güey. Cositas así, güey, así como su fat, güey. O que pegaba como camionero, cabrón. Sí, güey, sí, completamente. El público la veía una mujer bonita, de sonrisa carismática, capaz de repartir puñetazos como un peso welter. El público la veía entrar con su diminuto top rosa, pero en cuanto sonaba la campana, lo que recibían era dinamita pura. Bueno, aquí ya te conté lo de los $60. Granadazo en cada putazo. Sí, no, imagínate. Un escopetazo en cada... Sí. Oye, aquí me disparó. Y así fue como Christy, la chica de las minas de carbón, empezó a escalar los rankings a puño limpio. Su estilo era simple: presión constante, agresividad sin miedo y resistencia. Mucha resistencia. No era la boxeadora más técnica, pero sí la que tenía el corazón más grande. En cada pelea, sus golpes parecían traducir su historia. Cuando atacaba, lo hacía como si estuviera peleando contra todo lo que la había limitado. El machismo, la pobreza y la incredulidad. Voy a decir otra vez. Cuando atacaba, lo hacía como si estuviera peleando contra todo lo que la había limitado: el machismo, la pobreza y la incredulidad. Mike Tyson cuenta que la primera ocasión que escuchó sobre la hija del minero, estaba él en prisión. Al salir, una de las cosas que pidió a su gente fue que lo llevaran a ver una de las peleas de Christy. Jimmy, su compañero de sparring, cuenta que en una pelea escuchó a un sujeto peculiarmente muy emocionado. Al voltear a ver de quién se trataba, era justamente Mike. ¡Ah! Sí, todo prendido de verla pelear, güey. Denle un taco de oreja. Mike siguió asistiendo a algunas de las peleas de Christy, hasta que un día le dijo a Don King, ¿sí ubicas a Don King? Sí, claro. Sí, Qué claro. envidia el señor, güey. Sí, la verdad. Ya de viejo todavía traía Güey. tremenda cabellera. Sí, No sé si era injerto o no, pero qué envidia, cabrón. Estaba bien cagado. Pues este era negro. Le dijo a Don King: ponla en una de mis carteleras. ¿Hay negros calvos? No, pero este por el afro yo. Y sí, ya se lo recortaba, ¿no? Yo no soy más de eso. Sí, buen punto. Y así fue. Ella, junto a otra boxeadora que se apellidaba Gogarty, se convirtieron en las primeras boxeadoras en presentarse en una cartelera pay-per-view en pago por ver, lo cual era algo sumamente grande para ambas. Su consagración llegó en una noche en Las Vegas. Eran el undercard de Mike Tyson contra Frank Bruno, o sea, bajito de ellos. Cuando Don King, el promotor más poderoso y más cuestionado también del boxeo, la vio pelear, se dice que era el más nervioso de la noche, ya que si la pelea resultaba ser un fracaso, sería el fin de su carrera como promotor, porque pues dijeron: ¿cómo que el Don King está poniendo a 2 morras a pelear, güey? Abajo de Mike Tyson. Y el Mike así de: no, espérense, güey, no saben que Es que no han visto, güey. Si les gusta mi Oper. Sí. Espérate, güey, a ver el gap de esta güey. No, se pegaba duro, güey. La gente abucheaba a las peleadoras en su entrada, pero al sonar la campana, todo cambió.
Desde el primer round la gente se volvió loca con lo que estaban presenciando. Incluso Mike Tyson desde su camerino gritaba de emoción al verla pelear. Hay un video donde dice, ¡ah! Gritando el vato así, no mames, qué vergazo le metió. Y Davis. King, con su eterno cabello eléctrico y su sonrisa de tiburón, entendió lo que muchos ignoraban. Y como 32 anillos por mano, güey. Como si cuentan el cuello, güey. Parecen esos africanos haciendo estiramiento del cuello. Sí. Christy Martin podía vender boletos, podía llenar arenas, podía hacer que el público pagara por ver boxeo femenino. Gogarty, la otra peleadora, comentó: fue un gran sentimiento escuchar a la gente volverse loca con nuestra pelea. Yo pensé que el sentir cada putazo. Pues yo creo que a lo mejor ha de ser un orgullo decir, yo peleé con ella, güey. Sí. Me tumbó, perro. ¿Sabes? Quiero creer que las dos detonaron ese tipo de adrenalina que te hace estar más de lo normal. Sí, güey, o sea, tu resistencia es tal, pero estás tan metida en este rollo que tu adrenalina, tu dopamina se niveles de sobra, güey. Sí, siempre para aguantar, dar el espectáculo necesario, independientemente a lo mejor no creo que coordinaran, porque pues el box no es coordinarse, es uno contra uno. No, y si ahorita te la pongo, esa pelea se pegan sabroso, güey. Y tras 6 rounds, la decisión fue para Christy. Esa noche ambas mujeres demostraron que un deporte dominado por hombres también tenía espacio para guerreras ansiosas de arrojar unos buenos jabs. Hicieron historia frente al público presente y millones frente a la televisión en 170 países. Entonces, si te das cuenta, con tal exposición, de la noche a la mañana los promotores comenzaron a meter mujeres en sus carteleras. Le creció 1 centímetro de pelo más a Los gimnasios veían llegar a más y más mujeres a entrenar. Christy apareciendo en portadas, programas, entrevistas. Fue una locura total el boom que provocaron estas dos guerreras. Christy se convirtió en la jefe final del boxeo femenino. Las multitudes la coreaban en donde se presentara. Y así fue como Don King la fichó. De pronto, Christy Martin se convirtió en la primera mujer en aparecer en la portada de Sports Illustrated. Y sus peleas eran transmitidas por Showtime. Era una estrella, la pionera de un movimiento que apenas comenzaba a respirar. Las crónicas la apodaron The Coal Miner Daughter, la hija del minero, en honor a su origen humilde y a su carácter forjado bajo presión. La sacaron de una mina de carbón. Aquí está... ¿Un trozo de carbón pulido a diamante? Sí, güey, es lo que te voy a decir. Sacaron un pedazo de carbón y lo transformaron en un diamante, güey. ¿Metieron, cuántos son? ¿300 millones de años? Así, algo así, no sé. No. Depresión así. Sí. Bajo volcán acá y la chingada y su pinche madre. Y ya lo escarbaron y... Sí, exactamente. El Jimmy así de... Mírame, güey. Sí, el Don King allá. No mames, préstame algo. El público la adoraba. Los comentaristas la llamaban la mujer que pelea como un hombre. Y aunque el cumplido venía cargado de machismo, ella lo convertía en gasolina. Cada aparición suya abría una grieta en el muro del prejuicio. El boxeo femenino, por primera vez, tenía rostro, tenía nombre. Pero detrás de los reflectores, la historia no era tan brillante. Jim Martin no solo era su entrenador, era su controlador, su carcelero emocional. La golpeaba, la humillaba, la manipulaba psicológicamente. La hacía sentirse culpable por cada éxito, recordándole que sin él no sería nadie. Hay un documental que está en Netflix que se llama Pacto con el Diablo. El vato dice: pues yo, aunque está en la cárcel, güey, sé que todo el mundo admira el Rembrandt que hice. El Rembrandt es un pintor, ¿qué? ¿Holandés o qué? El güey. Es un pintor muy famoso de Europa. Y dice: yo sé que aunque yo esté aquí, todo el mundo admira el Rembrandt que yo hice, que refiriéndose a Christy Martin, no, nada, exactamente. Y dice: entonces, pues yo estoy tranquilo con lo que logré. Porque sin mí no hubiera hecho nada. Y o sea, está... Pero te meten el pito en la cárcel, güey. La razón está chihuahua. Mientras tanto, el dinero llegaba, la fama crecía y las drogas empezaban a colarse por las grietas. La cocaína se volvió en una compañera silenciosa. La ayudaba a soportar los golpes, las noches de miedo y los días en que ni siquiera sabía quién era realmente. Pues es que a lo mejor dentro del vicio, güey, el vato se le destronaba, güey, le acomodaba unas verguizas andando bien cocos los dos, güey. No, ¿dónde crees que no? Esa madre así es. Muy agresiva esa madre. Pero en la superficie, todo era triunfo. Tuvo un récord total de 49 victorias, peleas sangrientas, apariciones televisivas y una popularidad que la convirtió en ícono. Era el 96 y el boxeo femenino finalmente tenía una reina. La que nadie sabía era esa corona
Lo que nadie sabía, era que esa corona pesaba más que los guantes. A simple vista, Christy Martin lo tenía todo. Una carrera exitosa, contratos televisivos, una base de fans devota y un récord que la colocaba como la mejor boxeadora del planeta. Pero tras la puerta de su casa la realidad era otra. Lo que el público veía como una pareja poderosa del boxeo, en verdad era una prisión con guantes. Detrás de mi ventana. Justamente. No pasar la mañana. Y ahí le pega un Ganchazo. Ajá. Sí, hijo de su puta madre. Jim Martin no solo controlaba sus entrenamientos, controlaba su dinero, sus amistades, sus decisiones y su mente. Era celoso, posesivo y violento. Le revisaba el teléfono, los mensajes, el beeper, la ropa, los horarios. Cada aspecto de su vida pasaba por el filtro del miedo. Si Christy quería salir, debía pedir permiso. Si quería ver a su familia, debía rogar. Si perdía un round, él se lo cobraba en casa. El hombre que se suponía debía protegerla se convirtió en su agresor. Y lo más cruel era que él sabía exactamente dónde golpear. No en el rostro, nunca en el rostro, porque ahí era donde salía el bar. Jim prefería castigarla donde las cámaras no miraban. Costillas, abdomen, piernas. Golpes que dolían más en el alma que en el cuerpo. Con los años el abuso se volvió rutina. Christy aprendió a sonreír en las conferencias, a posar para las fotos y a fingir que todo estaba bien. Era una actriz interpretando el papel de la boxeadora invencible, mientras por dentro se derrumbaba. Algo así. Y en ese colapso aparecía la cocaína. Al principio una distracción, luego un escape. Finalmente una adicción. Aguantar los putazos, güey. La anestesia. Las líneas de polvo se mezclaban con las líneas del cuadrilátero, un espacio donde podía olvidar quién era por unos minutos. En medio de esa espiral, su identidad comenzó a resquebrajarse. Christy, que siempre había sido sabido que se sentía atraída por las mujeres, vivía una guerra interna, y Jim lo sabía, y lo usaba como arma. No solo la golpeaba, psicológicamente la manipulaba también. Sí, aquí ya voy a empezar a comentar que ella fue lesbiana desde chiquita. La Christy. Nada más que por alguna razón pues, se sintió como querida por este güey de Jim y pues cayó en la trampa. Pégate un poquito más cerca. Pues estoy ahí, ¿no? No es cuando me ves. Allá. Ajá. ¿Quieres que hable así como que? Ok. Ajá. Le decía que era una aberración, que nadie la aceptaría, que él era el único que la tenía. A veces la encerraba, a veces la amenazaba con arruinar su carrera. Y Christy, entre miedo, culpa y dependencia, seguía ahí. Porque así es la trampa del abuso. No necesitas barrotes cuando el miedo ya te encierra. Aún así, el fuego no se apagaba del todo. En el ring, cada golpe era una forma de rebelión, cada victoria era una grieta más en la jaula. Pero con el paso del tiempo, su cuerpo comenzó a resentir el desgaste. La edad, las lesiones, el consumo de drogas y los años de violencia le pasaban factura. Las derrotas comenzaron a llegar. Y con cada caída, la furia de Jim se volvió más peligrosa. El público ya no veía a la misma mujer. Detrás de las luces, la campeona estaba rota, atrapada en una relación que era una bomba de tiempo. Una que muy pronto estallaría. Para el 2009, Christy era una sombra de sí misma. Su nombre seguía teniendo peso, pero su cuerpo y su mente estaban desgastados. Los golpes ya no venían solo del ring, sino del hombre con quien dormía. El matrimonio con Jim era un campo de batalla sin tregua. Ella ya no lo amaba, ya no lo temía tanto como antes, pero seguía atrapada. Jim era su entrenador, su representante y el dueño de cada cheque que ganaba. Christy quería escapar, pero ¿cómo huir cuando el enemigo conoce cada una de tus debilidades? Hasta que un día, el destino le dio un respiro en forma de reencuentro. Sherry Lusk, una vieja amiga de la secundaria, volvió a aparecer en su vida. Christy y Sherry habían tenido una relación en el pasado, un amor adolescente que el tiempo nunca borró. Y ahora, en medio del caos, ese amor se convirtió en esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, Christy sintió algo distinto al miedo, sintió libertad. Empezó a entrenar por su cuenta, a hacer planes, a pensar en un futuro sin Jim. Pero esa sensación duró muy poco. Jim se dio cuenta. Lo notó en su tono, en sus ausencias, en el brillo que había vuelto a sus ojos. Y la furia que llevaba años acumulando se transformó en una amenaza latente. Le decía que sin él no era nada, que si lo dejaba la mataría. Christy pensaba que eran palabras vacías hasta que el 23 de noviembre del 2010 las palabras se volvieron cuchillos. Aquel día, Christy condujo hacia la casa que compartían.
Sabía que Jim la estaba esperando y sabía que algo no estaba bien. Lo vio parado en la entrada, hablando con el vecino, y aún así decidió entrar. Ya no iba a huir el resto de mi vida, diría después Christie. No iba a mirar por encima del hombre esperando que ese tipo viniera a matarme. Así que o él iba a tener su oportunidad justo ahí, o me iba a matar. Pero yo no iba a correr. Palabras de ella. Dentro de la casa la tensión se podía cortar con un cuchillo, literalmente. Jim afilaba uno mientras hablaba por teléfono, insultándola, llamándola lesbiana, burlándose de ella. Christie intentó mantener la calma, se puso los tenis, preparándose para salir a correr. Pero antes de que pudiera hacerlo, él se acercó y dijo: tengo algo que mostrarte. Cuando Christie miró, vio el brillo del acero escondido en sus pantalones. ¿Qué vas a hacer? ¿Matarme? Y en ese instante, enseñó el arte de brincar y cortar. 3 puñaladas rápidas, exactamente. ¿Te la sabes o qué? No lo sintió de inmediato, hasta que la cuarta atravesó su pecho y el aire se llenó de sangre. Le atravesó como por abajo de la chichi y llegó al puro igual como... Fuck. ¿Me apuñalaste?, alcanzó a decir. Intentó defenderse, patearlo, pero él le cortó la pierna casi por completo. La tiró al suelo, la golpeó, la orinó encima, la estrelló la cabeza contra la cómoda, le puse el buró. Y aún así, Christie no se rindió. No puedes matarme, hijo de puta, le gritó con voz rota, pero desafiante. Esos son huevos, güey. No mames. Fue entonces cuando él sacó una pistola. Pistola que era de ella, O güey. sea, no le bastó al hijo de toda su puta madre, güey. Era la pistola que ella usaba en defensa personal, una rosita. Ella logró quitarle el cargador sabiendo que quedaba una sola bala. Pensó que eso le daba una oportunidad, pero Jim regresó, apuntó al pecho y disparó. El tiro falló su corazón apenas por 3 pulgadas. La casa, 3 pulgadas es como... Es lo que te cargas entre las patas, güey. 5. Cuando se pone bien dura. La casa quedó en silencio. Christie sintió cómo el aire burbujeaba dentro de su pecho. Un pulmón colapsado, la sangre corriendo por el suelo y, en medio del dolor, una oración. Dios, muéstrame alguna manera de salir de aquí. Entonces escuchó el sonido del agua de la ducha y lo interpretó como una señal divina. Esto fue porque en medio del forcejeo ella le quitó el cuchillo y le alcanzó como a rebanar la mano. Entonces este vato la dio por muerta y se fue a la regadera así como a limpiarse la sangre y como a planear qué iba a pasar después. Ella se levantó tan valiente, sangrando, tomó las llaves del coche y la pistola, pero eran las llaves equivocadas. Así que descalza, ensangrentada, corrió a la calle y paró un auto. Güey, me estás contando una película de Alfred Hitchcock, güey. Hitchcock, ¿cómo se dice? Hitchcock. El conductor la llevó al hospital, a solo unos minutos de distancia. Ahí los médicos no podían creerlo. Una mujer apuñalada 4 veces con un pulmón perforado y una pierna casi cercenada había caminado hasta la calle para pedir ayuda. ¡Ahí va! Dijo ella, salí caminando por la gracia de Dios, diría Christie ante el juez. Jim Martin fue arrestado y años después condenado a 25 años de prisión. No te den más, hijo de tu puta madre. Ojalá. Ojalá te hayan metido hasta un palo de escoba por el culo, perro, para que sepas. Sí, ojalá estén ahí los de golpe bajo, güey. El negrote de... Jim Martin fue arrestado y años después condenado a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Pero para Christie, la verdadera sentencia fue seguir viviendo con las cicatrices, las visibles y las invisibles de aquella noche. Aquel 23 de noviembre, que no fue el día en que perdió una pelea, fue el día en que ganó su vida de nuevo. Ahí te va un dato curioso, antes de seguir. Ella, durante sus peleas, ya cuando tenía fama, peleó contra una que se llama Lisa... Neta. Se llama Lisa Holwine. Lisa Holwine. Cuando sale todo el alboroto de que era lesbiana y la chingada de ella de manera mediática, esta morra dice, ¿con qué lesbiana? Sí. Pero estuvo bien, porque hace cuenta que esta morra pues le ganaba en tonelaje y de estatura, güey. Y Me gustan grandes. No, la Sherry estaba más... La Christie estaba más chiquita y esta morra estaba más grande.
Entonces, cuando se pelearon, güey, esta morra decía, esta madre se me va a dejar ir así, rectito. Estoy preparado para que se venga derechito, güey. Entonces, la Christie, sabiendo que esa era como su carta de presentación normalmente, dijo, no, hasta que está más grandota le tengo que llegar por otra parte, güey. Entonces empecé a estudiar a Lee y todo ese pedo, güey. Y no mames, se hizo maestra, güey, en hacerle counter a los vergazos de aquella, güey. No salió como con su estilo tradicional de siempre. Sí, en el momento de que te voy a dar un putazo, tú ya me respondiste. Sí, güey. O te lo... Pum, ¿sabes? Parreado. Te lo tumbo y ya. Entonces la morra se yo así de... la chingada, yo me preparé para otro tipo de pelea, güey. La Christie ahí se la chingó, güey. Entonces, como que desde ahí, desde que le puso sus putazos, la Lisa dijo... Esta morra... Lisa, mesta. Y ya cuando salió el escándalo y todo el pedo de que era lesbiana, la Lisa se quedó así de... exactamente, güey. Vamos a ver. Lisa. Sí. Cuando Christy Martin despertó en el hospital, estaba viva, pero rota. Tenía los pulmones colapsados, la pierna destrozada, una bala alojada en la espalda y las marcas de 4 cuchilladas que casi le arrebataban el aire. Los médicos la miraban con incredulidad. Perdone, cuando dijiste así, despertó en el hospital pero rota, me la imaginé como la de El extraño mundo de Jack, la morra cuando se le escapa al doctor. Güey, ella comenta en una entrevista que, o sea, cuando llega el doctor, que la iba a revisar y todo el pedo, o sea, porque ya los de emergencia pues llegaron y aprovecharon una de las cortadas en la que estaba con el Shishi para ponerle un tubo y poderle pasar oxígeno por ahí a los pulmones, güey, y volverlos a inflar y la chingada. El doctor cuando llegó dijo, mira qué buena incisión le hicieron, güey, para venderle el oxígeno. Me lo hizo, pero mi marido, güey, antes de llegar. Sí, güey, o sea, estaban tan cabrones las cuchilladas, güey, que hasta el doctor dijo, no, Si te lo dijiste que lo acababa de filar, ¿qué estaba sí. ¿Ya venías al hospital o qué onda? Ajá, ya te veías. ¿Tomaste tu cita ayer, verdad? Te viste prevenida. Sí. Entonces sí está cagado esa parte. Precavida. Y ella lo cuenta, güey. Me lo hizo mi marido. ¿Estás estudiando medicina? Eso es chido de una persona que pasó un trauma y ya superó, o sea, lo trata. O es su manera de lidiar con. Sí, claro. Los médicos la miraban con incredulidad. Se preguntaban cómo había caminado, cómo salí corriendo de la casa, diría después. Se preguntaban si volvería a caminar. Pero Christine no era el tipo de mujer que aceptaba un no como respuesta. Había pasado toda su vida recibiendo golpes del ring, de la vida, y seguía de pie. Esa vez no sería distinto. Mientras ella se recuperaba, su historia se convirtió en noticia nacional. No solo porque había sobrevivido a un intento de asesinato brutal, sino porque era Christy Martin, la cara del boxeo femenino. La mujer que había llenado arenas, salido en portada de Sports Illustrated y que contra todos los pronósticos seguía respirando. Jim Martin fue arrestado días después durante el juicio. Christy enfrentó al hombre que la había intentado matar. No desde el miedo, sino desde la fe y la furia contenida de alguien que no se rehúsa a ser víctima. De pie, ante el juez, dijo: antes de que vieras que no me estaba muriendo lo suficientemente rápido solo por las puñaladas, me disparaste. Me disparaste con mi propia pistola, básicamente a quemarropa. Y adivina qué, salí caminando. Por la gracia de Dios. Te faltaron manos. Hijo de puta, así es. Sus palabras llenaron la sala. No solo era un testimonio, era un golpe. Y todo desde atrás. Era un golpe seco y preciso. ¡Eres puto! Directo al rostro del hombre que había intentado borrarla del mapa. Christy contó cómo el abogado de Jim había minimizado el ataque, diciendo que solo había recibido una puñalada. Desearía que se hubiera levantado y lo hubiera corregido, dijo. Le dije, no me apuñalaste 4 veces. No, me apuñalaste 4 veces. 3 en mi costado. Y la razón por la que el médico no notó que eran puñaladas fue porque colocaron tubos a través de esas heridas para reinflar mi pulmón, para mantener mi vida. La sala entera permaneció en silencio. Al final, Christy miró al juez y pidió lo que merecía. Juez, espero que se considere oportuno enviar a Jim a la pena máxima en cadena perpetua. Y así fue. Jim fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El hombre que alguna vez fue su entrenador, su pareja y su verdugo pasaría el resto de su vida tras las rejas. Si es que no llega vivo a los 92,
Christie, por su parte, regresó a caminar, regresó al ring, y aunque su cuerpo ya no era el mismo, su espíritu sí lo era, quizás ahora más fuerte que nunca. Comenzó a dar charlas, a entrenar jóvenes boxeadores y sobre todo a hablar del abuso, de la violencia doméstica y de supervivencia. En su espalda, justo por encima del agujero de la bala, se tatuó una frase que lo resumía todo. Ahora tengo libertad porque Dios tiene un plan para mí. Y en su vida encontró una nueva razón para vivir. Sherry Lusk, la mujer que había amado en secreto por años y que ahora caminaba a su lado libremente. Le prestó la Cherry. Después del juicio, muchos pensaron que Christy Martin desaparecería de la escena. Había sobrevivido al tipo de infierno que ni los guionistas más oscuros se atreverían a escribir, y la mayoría habría entendido si simplemente se alejaba para siempre. Pero no, Christy Martin volvió. Meses después de salir del hospital comenzó un largo proceso de rehabilitación. Volver a caminar fue su primer gran triunfo. Volver a ponerse los guantes fue un acto de desafío. Yo entiendo perfectamente lo que es volver a aprender a caminar desde cero, pues de su pinche madre. En el 2011, apenas un año después del intento de asesinato, subió de nuevo al ring. El público lo ovacionó, no por buscar revancha, sino porque estaba vivo, porque había regresado para cerrar su historia en sus propios términos. Christie peleó 3 veces más antes de retirarse definitivamente en el 2012. Con un récord profesional de 49 victorias, 7 derrotas y 3 empates, incluyendo 31 knockouts. Un récord impresionante, sobre todo considerando que abrió camino en una época en que las mujeres apenas eran toleradas en el boxeo, mucho menos celebradas. Tras colgar los guantes, no se alejó del ring. Fundó la Christy Martin Promotions, una promotora dedicada a dar oportunidades a boxeadoras jóvenes y boxeadores también, especialmente mujeres que soñaban con tener una plataforma que ella nunca tuvo. En cada evento, Christie se aseguraba de incluir al menos una pelea femenina, algo que consideraba un acto de justicia simbólica. Cada vez que una mujer sube al ring, una parte de la historia se reescribe, solía decir. También se convirtió en una voz pública contra la violencia doméstica. Recorrió escuelas, cárceles y centros comunitarios contando su historia con una franqueza brutal, sin adornos, sin heroísmos falsos. Dice que su propósito ya no era ganar peleas, sino salvar vidas. A su lado, Sherry Lusk, su pareja actual y su ancla emocional, la ayudó a reconstruir no solo su cuerpo, sino su fe y su identidad. Christie dejó la cocaína, el alcohol y el silencio, y volvió a ser ella misma, la chica que amaba el boxeo, pero que ahora peleaba por causas más grandes. En el 2020, fue incluida en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo, una ceremonia histórica. Christie de Coal Miner's Daughter se convertiría oficialmente en leyenda. Entre lágrimas dedicó el reconocimiento a las mujeres que vinieron después, a las que todavía luchaban por ser vistas y respetadas. Yo abrí la puerta, dijo ella, pero son ellas quienes la mantienen abierta. Hoy Christie vive en Carolina del Norte dedicada a entrenar y promover eventos de boxeo. Yo sí me mudo, no para que me entrenen un añito, güey. O sea. No mames, por eso hace frío, güey. ¿Dejaron la puerta abierta? Sí, güey. Su historia ha inspirado documentales, libros y una película que se prepara sobre su vida. Vaya a verla. No mames, está perrísima su vida como para que no vaya a ver esto. Y es con Sydney Sweeney por si quiere otro motivo. ¿No? Y aunque sus cicatrices siguen ahí, tanto las físicas como las emocionales, aprendió a mirarlas de otro modo. ¿Qué traes? Mi cicatricure se las quita, cabrón. No mames. No mames. Sí, dije que trae. Suéltalo. Como pruebas de resistencia, como mapas de su libertad. Porque sí, Christy Martin fue campeona del mundo, pero sobre todo fue algo más raro. Una sobreviviente que se negó a morir incluso cuando todo el mundo apostaba en su contra. Christy Martin no solo peleó por títulos, sino por algo mucho más grande, por el derecho a existir bajo sus propios términos. Cada golpe que dio en el ring, cada vez que se levantó tras una caída, fue una declaración silenciosa contra todo lo que intentó aplastar. Nació de un pueblo minero, donde las mujeres no soñaban con guantes, sino con sobrevivir al día siguiente. Y ella lo hizo. Sobrevivió al machismo, a la adicción, al miedo, a un matrimonio que casi la matan, y a una industria que muchas veces quiso borrarla del mapa. Su historia no es de cuento de hadas, es una de cicatrices, de esas que no se esconden, sino que se muestran con orgullo. Porque para Christy Martin, cada marca en su piel es una medalla ganada en la guerra de ser mujer en un mundo que te quiere sumisa.
Ella cambió el boxeo femenino antes de que Katy Taylor, Claressa Shields y Amanda Serrano. Hubo una mujer que demostró que las peleas de mujeres también podían vender entradas, romper ratings y llenar arenas. Fue portada de Sports Illustrated, como lo dije. Firmó con Don King, apareció en Showtime y HBO y lo hizo sin pedir permiso. Pero quizás su golpe más fuerte no fue en el ring. Fue cuando, después de que su esposo intentara matarla, decidió mirar al mundo y decir: estoy viva y no voy a callar. Desde entonces, Christy Martin se convirtió en algo más que una boxeadora. Se convirtió en un símbolo. Un testimonio de que la fuerza no siempre viene de los músculos, sino de la voluntad de seguir caminando, aunque duela. Hoy, su legado se siente en cada mujer que se amarra los guantes, en cada sobreviviente que vuelve a confiar en sí misma, en cada historia que se rehúsa a terminar en tragedia, porque la historia de Christy Martin no se trata de cómo casi muere, sino de cómo aprendió a vivir. Si alguna vez dudas del poder de la resiliencia, recuerda esto. Una mujer, apuñalada, baleada y rota, salió caminando de su casa, por la gracia de Dios, y por la fuerza de su espíritu. Christy Martin, la hija del minero, campeona, pionera, sobreviviente, una mujer que convirtió su dolor en legado y sus heridas en historia. Y esta fue justamente la historia de la chingona Christy Martin. Señora, un respeto enorme de saludar desde aquí. ¿Qué ovarios tan grandes, señora? Si el Real Madrid hubiera sabido de usted antes, la fichaba. No mames. Tuvo para parar una bala de pecho, carnal. Imagínate lo que hubiera hecho en la portería ahorita, hoy en día. Le pegaban los balones. Imagínate la Ross que podía hacer con 50 Cent. Imagínate. Yo no, el 50 acá de no, es que a mí me balearon. A mí también. A mí una. Y pues bueno, me das como para... Es que yo estaba hecho ya ayer, entonces hoy me eché el documental en la tarde mañana. Entonces, para complementar, actualmente, es el que lloré exactamente. Actualmente, ella está con la que les comenté que era su pareja, la Lisa Holloway. En el documental de la misma Lisa de repente dice: no, es que cuando me enteré que era lesbiana y que ya no andaba con ese güey, dijo: bueno, pues, Toma el del Oxxo. y es con la que actualmente, según entendí, está. Y pues también actualmente se dedica a su propia promotora de boxeo, entrena tanto a hombres como mujeres. Se llama Untold en inglés, A Deal with the Devil, o sea, podría decir no contado, un pacto con el diablo. Algo así en español sería. La verdad es que yo cuando lo empecé a ver dije, bueno, pues aquí voy a sacar uno que otro datito que no encontré en mi investigación. No esperaba llorar. Pero andaba bien todo emocionante. La Christy, güey. ¿Cómo quién, señora? Y pues también ahí entrevistan al Jim. O sea, lo tienen ahí en la cárcel y ahí se ve directamente el hijo de puta que es ese güey. Y al final se quiebra, güey. Increíblemente al final el Jim se quiebra, güey. O sea, Pues es que ya tiene la verga adentro, güey. Ya qué más le queda, güey. sí dice, pues al final de cuentas fueron mis acciones. No puedo decir otra cosa. Lo que hice, lo hice y... O sea, no, en ningún momento dice que se arrepiente, pero sí hay un momento en el que coloca sus manos arriba y voltea por arriba y se empieza a moquear, güey. O sea, Es carnal, lleva... arrepiente de alguna manera, güey. ¿Hace cuántos años está en la cárcel? Sí, esto fue en el 2010 y ahorita estamos en el 2015. 15, o sea, tiene 15 años. ¿Te imaginas voltear y seguir viendo la misma celda durante 15 años, güey? Oh, sí, para rellenar un poquito más, se me olvidaba, ella peleó contra... No, casi no me enfoqué, si se dieron cuenta que no me enfoqué en sus peleas contra quién peleó y la chingada. Me enfoqué más como en su vida, porque dije, no me quiero enfocar tanto en su carrera, porque su vida como tal ya es... Una novela. Ajá. Peleó contra la hija de Ali, güey. Y la hija de Ali le puso una putiza. Pero aquí está raro la cosa porque también dicen que ahí fue cuando empezaron las cosas mal o a ponerse raras con su esposo, porque fue el que pactó la pelea. Siendo que la hija de Ali le sacaba una cabeza de altura y como 5 kilos o algo así, güey. Nunca él quería el dinero, güey. Sí, güey, exactamente. Incluso ella la tuvieron que vestir como con chamarras de militar o así para ganar peso, güey, y que pudieran dar el tonelaje a la hora del pesaje, güey. Entonces, ese es un dato que está ahí interesante. Es como si yo me pusiera contigo, ¿se cuenta, güey? Sí. Así tal cual. Pues vamos a aventarnos un tiro, güey. No más. Entonces,
Pero aún así, sí le metió sus chingas a la Ali, pero al final terminó ganando la Ali. Pero bueno, amigos, espero les haya gustado mucho esta historia de Christy Martin. La verdad es que les comentaba a ellos antes de empezar a grabar que técnicamente hablando este es el final de la temporada, que todavía este próximo jueves sigue el de Edwin Valero, otro boxeador de Venezuela, hijo de puta también. Todo lo contrario a la Christy, ese güey sí que se chingue. La Christy, pues, chingona. Y pues bueno, con esto cerramos el ciclo de terror y de true, que fue más como de true crime. Si se dan cuenta, de crimen real, no tanto fue de terror. Es que no encontré historias como que de terror tal cual en el boxeo, las MMA o así. Fue más como crimen real, accidentes que han pasado, todo así. Es el terror. Pues sí, es terror real, güey, o sea. No es terror de fantasía, es terror real completamente. Y pues bueno, si estamos aquí para el próximo. Güey, también contaste la de la muñeca, güey. Eso es terror, cabrón. Ah, sí, o sea, sí, se mueve sola esa madre a final de cuentas, En güey. la cronología de esto, este es el que se estrenó el jueves pasado. A la hora de grabar esto, el jueves que viene. La Pascualita del Rey, una leyenda ahí de la lucha. Ese sí es un poquito de terror, exactamente. Que justamente lo acomodé para que se estrenara en la semana de la parca. Bien. Vean el episodio de la parca, también está bien chula esa historia, el señor Zenúmeres. Pues nada, yo, ¿cómo te pareció la historia de la Christy? No, me quedó morado el ojo de las putizas que ponía, güey. 39 knockouts, cabrón. Hey, pegaba sabroso, güey. Está muy interesante. Triste por ese lado de este vato. Sí, güey, pero pues también el vato nunca tuvo un control, por lo que me estás contando, hasta que ya tuvo la verga adentro, o sea, hasta que ya estuvo en la cárcel, güey. Ahí fue su arrepentimiento, pero pues ya la cagaste, güey. Ya la metiste hasta más no poder y ojalá no salgas vivo, güey. La neta, esta mamada que hiciste no es como para que ahorita estés chillando, güey. Ojalá no llegues. Eso lo debiste haber hecho desde la primera vez que le pusiste una putiza, güey. Eso fue la primera vez que le diste un vergazo, güey. Eso es mentalizarse porque no deja de ser una persona, güey. No es un objeto, una mujer. Nunca lo han sido. Pero lo bueno es que hay un chingo de mujeres ya bien chingadas hoy en día que han puesto en alto el género, vamos a decir. Y que hasta la fecha sigue rifándose. Ahorita empecé a seguir un canal de un vato que se dedica a recuperar historias de mujeres que aportaron cosas a la ciencia o así, pero que al final se los terminaron atribuyendo como a un vato. Así que también está bien chingón, güey. Y me recordó mucho la historia de Christy, todas estas grandes figuras, güey. Por ejemplo, la que creó el Wi-Fi lo creó una mujer básicamente, güey. Y todo lo que es el Bluetooth, cositas así, güey. Cada que tú abres tu celular, se lo tienes que agradecer a una mujer, güey. O sea, pero pues pregúntame a quién le atribuye eso, a un vato. Entonces es... ¿Qué traes tú? ¿Y a la luna también? Ir a la luna fue una mujer negra, afroamericana, exactamente la que hizo los cálculos necesarios para ir a la luna, güey. Está interesante también. Todo este tipo de personajes son los que yo creo que merecen su espacio en la historia. Y para eso está este podcast, para traer justamente esas historias que han ido quedando un poquito... La de Christy es muy bien conocida y está muy bien documentada, pues por eso que puede tener tanta información. Y no tanto fijarme en su carrera, porque si no hubiera tenido información de su vida, me hubiera fijado más en su carrera. Está muy bien documentada, puedes buscar videos en YouTube, pueden encontrar un sinfín de artículos en internet. Está el documental en Netflix, que también ahí está chulísimo, veanlo, sí se los recomiendo. Y pues bueno, amigos, espero les haya gustado tanto como a mí me gustó hacer esta investigación y a mis amigos aquí escucharla. Como siempre, aquí les dejo las redes sociales. Ya se me hizo mañana, seas tú, Dani. Síganos, por favor, déjenos ahí su likecito, una suscripción, su campanita, para que no se pierdan de nuestros episodios venideros. Este es el número 28 de la primera temporada. Se vienen 2 más. Bueno, con el Edwin Valero son 3 más. Pero si ya no van a ser sobre historias, ya van a ser otras cosillas, ¿no? Con una recapitulación que nos deja la temporada. Eso es así. No está en la cronología. Sí, exactamente, ya no está en la cronología, ya son capítulos extras como si lo quieren ver. Y pues ya en estos episodios hablaremos de qué tal nos pareció a cada uno de nosotros 3, los que estuvimos aquí a pie de cañón. A pie de ring, exactamente, ahí sobre la tercera, en todo momento. Pero bueno, eso ya es otro tema para otro episodio. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Mi nombre es Víctor Hugo, él es mi amigo Joshua. Buenas noches. Nos vemos en la próxima. Gordo pendejo.
Suéltale.